cuando ya es la constancia, o sea, mis amigos y todo esto, y por ejemplo, algunos de tus amigos de preescolar están en esa ciudad, entonces, pues no, entre más estable esté, mejor. Va a tercero, ¿no? Pero si me dije, no me digas, yo sí voy a ir, vamos a cambiar pues a otra. ¿Ya tienes tu fútbol? No, es que o sea, estaba en el barrio en fútbol, pero ahora te digo que quiero guitarra o batería. Por aquí estamos en vivo. Ah, ok, sí, ustedes estaban. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos. Alejandro Escobar los saluda como siempre, cada viernes aquí a las 6, puntualmente de la tarde. Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal, amigos? Es un gusto estar con ustedes este viernes, fresquecito. ¿Nubladón? Nublado, Nubladón, a ver si pero no ya nos llueve tan fuerte. a punto de que los niños regresen a la escuela. Y justamente en este regreso a clases tenemos a una experta en darnos un poquito de orientación para todos aquellos que somos papás, para todos aquellos que vamos otra vez a retomar lo habitual, la rutina del día a día de lunes a viernes, el estira y afloja con los hijos. María Luisa Vega Monroy, ¿qué tal, amiga? Bienvenida. Hola, hola, muy buenas tardes. Saludándolos con mucho gusto. Pues sí, aquí, en vísperas de regresar a clases, diría Luis Amigo, nervio emocionados. Nervio emocionado. No, es sí. como una mezcla entre, pues bueno, regresar a lo que ya es conocido, pero también regresar a lo que nos saca de nuestra zona de confort, ¿no? Después de este periodo de vacaciones que normalmente es el más largo, y donde pues soltamos Sí, la venda. nerviosos los papás porque es así como retomar otra vez toda la rutina y el estrés, ¿no? de la salida temprano para ir a la escuela, el tráfico, uniformes, comida, lunch, etcétera, y la emoción de los chicos, ¿no? De regresar pues, al aula, a ver a sus compañeros de clase, a toda esta parte de la dinámica de la escuela, y que precisamente el día de hoy, Mau, pues quisiera que nos compartieras un poquito de algunos tips o recomendaciones que a lo mejor les pueden dar a los papás para retomar la rutina, ¿no? Porque sí, a lo mejor pues, durante este casi mes y medio que los chicos estuvieron de vacaciones, que estuvieron así sin alguna actividad de manera continua, pues solamente ellos se van habituando, ¿no? Se van habituando a ya una dinámica, y generalmente la primera semana de regreso a clase es como pues muy caótica, ¿no? Muy crucial, porque otra vez el chico hay que levantarlo temprano, hay que preparar todo, que no se le olvide nada, aquellos papás que tienen a más de uno o dos hijos, pues solamente así hacer repartidero a todos lados de los hijos. También igual me gustaría que nos hagas un poquito de cómo gestionar el tiempo, ¿no? Porque luego también se nos va el tiempo, y eso hace obviamente que nos vayamos retrasando. Sí, y decías algo bien importante que es de donde me gustaría partir. Los papás, las mamás estamos estresadas previo a este regreso, y ese estrés se genera, yo creo que en la medida en que nos vamos haciendo conscientes de que el resultado en los peques va a depender de nosotros como adultos, y precisamente de que nosotros seamos los primeros en autogestionarnos y en retomar o si no, activar hábitos que sean funcionales para poder a ellos darles un proceso también funcional que sea lo más amable posible en todos los niveles, ¿no? Tanto en el físico, a nivel de energía, de autocuidado, de
tranquilidad, de el menor estrés posible, a nivel también emocional, donde precisamente el estrés no sea tanto que esté generando constante fricción. A mí en algún momento me pasaba que antes de darme cuenta, cuando había días en que empezaba a gritar, a corretearlos, porque se los había hecho tarde, cuando empecé a reflexionar qué estaba pasando, pues me di cuenta que la que se estaba despertando tarde era yo, ¿no? La que se le estaba haciendo fácil poner la alarma para despertarme más tarde era yo. Entonces, obviamente, yo recortaba mi tiempo para alistarme y obviamente los levantaba a ellos más tarde y entonces, cuando veía la hora, ya era y córranle y se generaba un ambiente de mucha tensión y mucho estrés por las mañanas que, por supuesto, a ninguno de los tres nos gustaba, ¿no? En mi caso, pues somos tres, ¿no? Los dos chamacos y yo. Entonces, ahí me empecé a dar cuenta precisamente de la importancia y de la responsabilidad que tengo yo como adulto de establecer en ellos estos hábitos aplicados en rutinas y rituales que son muy específicos para facilitarnos a todos el retomar actividades y sobre todo mantenernos en esas actividades habituales de una manera funcional. Claro. Sobre todo porque acabas de decir algo súper importante, María Luisa. Cuando primero se educa el adulto, tiene más posibilidades de que los pequeños puedan seguir esa misma rutina. Porque pareciera que el papá o la mamá se levanta tarde y entonces el hijo empieza como a tener esta conducta de más relajado. Y apúrate porque llevamos prisa. Y entonces es como si le dijeran lo contrario, ¿no? Vete más despacio, cámbiate más lento. Pero es justamente esta parte donde si yo me educo como adulto, si yo me disciplino en esta, inclusive hasta tomo mis previsiones de levantarme temprano, bueno, ¿qué va a pasar si no sé que está cerrada tal calle? ¿Qué voy a hacer? Porque a veces lo que se piensa es que los niños tienen que aprender estas rutinas, pero basados en la palabra nada más. Te tienes que levantar temprano y recoges tus cosas, pero no hay este modelo que los pueda guiar para justamente autodisciplinarse. Sí, y como adultos también muchas veces nos alejamos tan rápido de nuestra infancia que queremos a los niños a jalarlos al nivel y ritmo adulto de la vida adulta sin recordar y hacer consciente que ellos están apenas en un proceso de descubrimiento. Entonces es totalmente válido que tomen y necesiten más tiempo para cambiarse porque quizá en el proceso de cambiarse están experimentando cuando se ponen los zapatos al revés, pero el proceso de darse cuenta les lleva mucho más tiempo porque apenas es un descubrimiento, por citar un ejemplo, ¿no? Y nosotros como adultos, pues se nos hace obvio, se nos hace evidente ya un error no justificable en nuestro mundo. Y quienes tenemos la capacidad para regresar a lo que ya experimentamos somos nosotros, precisamente porque ya lo conocimos, ya lo vivimos, ¿no? Entonces ahí está como mucho la clave. En primero, revisar nosotros qué tenemos que cuidar, dónde están nuestras áreas de oportunidad en el día a día en cuanto a manejo de tiempo, en cuanto a hábitos, en cuanto a la mejor hábitos que no nos son funcionales y que ya tenemos ahí identificados, pero no hemos hecho nada al respecto. Para sobre eso, sobre una rutina más saludable hacia nosotros, poder entonces también establecer con nuestros peques una rutina mucho más saludable para ellos. Sí, acabas de mencionar ambas, desde el enfoque que tiene, una cuestión también relevantísima, ¿no? Que es esta parte de modelamiento que hacemos nosotros como papás. Sobre todo esto, yo creo que amigos que nos siguen, que por ahí van a regresar a su rutina, recordar que también muchos chicos van a una etapa nueva, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos que van a entrar a la primaria, otros que van a entrar a la secundaria, algunos con cambios de escuela. Entonces, esa parte también hay que apoyarlo mucho, porque también para ellos es un estado de ansiedad, ¿no? O sea, ¿cómo me va a ir mi primer día de primaria? ¿Cómo me va a ir mi primer día de secundaria? No digamos a lo mejor, de repente dicen, no, pues es que ya va en preparatoria, pero aún así cuesta trabajo, y aún así está la ilusión, y aún así hay como ciertas cosas que desde la vista del niño o del adolescente, pues es como, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿No? Entonces, sí me parece, papás, mamás, que estamos en este proceso, sí generan mucha empatía con el niño, ¿no? O sea, lo que decía el niño, sí,
dar así como nosotros mismos, gestionar nuestro propio tiempo, nosotros mismos como papás, tener una estructura, una disciplina bien clara para que de esa manera el chico o la chica pueda ir modelando y siguiendo. ¿No? O sea, si yo le digo, apúrate porque ya se nos hizo tarde, pero resulta que me levanté más tarde de lo acostumbrado, todos los días me levanto tarde, entonces solamente el chico va a aprender a eso, a que hay que llegar así rayando o hasta el último. Claro. Alex, tú acabas de tocar aquí dos puntos muy importantes. Uno, el proceso de adaptación de los pequeños y dos, también como aspectos en cuanto a la socialización de amiguitos que dejaron, por ejemplo, los niños que se van a cambiar. ¿Qué nos puedes recomendar, Manu, para este tipo de niños que van a entrar a un entorno diferente? ¿Cómo podemos apoyarlos? Tanto papás como especialistas que trabajan dentro del aula. Claro, precisamente ahí mi insistencia o el énfasis que pongo en, a partir del desarrollo de hábitos funcionales, ir estructurando rutinas y por supuesto que es aplicable tanto en casa como en la escuela, dentro del aula. A veces en esta tendencia por volver la educación y tanto en casa como en la escuela más respetuosa, hemos, me parece, de pronto perdido de vista la importancia de la firmeza y de la exigencia, a veces confundiéndola con esta parte de la agresión, la violencia, la transgresión de límites, exactamente. Sin embargo, pues son cosas totalmente distintas. El hecho de ir fomentando hábitos en nuestros pequeños les va dando seguridad y piso, digo yo, para que sepan en dónde, o sea, dónde sostenerse y entonces este tipo de cambios, ya sea de nivel o de escuela, pues no sean tan abruptos, tan complejos. Cuando hay ese piso que se basa en rutinas y en firmeza, en exigencia, para que se lleven a cabo, entonces ya saben de dónde apoyarse. ¿Por qué? Porque al menos tienen una rutina que les es habitual, una rutina que les es familiar, que ya conocen, con la que están familiarizados, que aparte hacen bien, les funciona, porque, y digo aquí, abro el paréntesis para resaltar que me refiero a hábitos funcionales, porque no habrá hábitos buenos o malos. Eso, digo, es algo que estamos como tratando de, o yo tratando de revertir mucho desde el lenguaje, ¿no? Hay hábitos que a unos les van a funcionar más que a otros y ¿cómo saber que un hábito me es funcional? Cuando uno me genera tranquilidad, cuando el ponerlo en práctica me baja el estrés y me hace sentir en bienestar, ¿sí? Y obviamente me permite llegar a los resultados que necesito en tiempo y forma. Si no hay nada de eso, entonces no es un hábito funcional. Si me genera estrés, si entorpece mi proceso, mi trabajo para lograr los resultados, pues no es un hábito funcional. ¿Qué no es un hábito funcional en mi caso, no? Pues no tener un tiempo medido para usar el celular, ¿no? Que de repente ya me di cuenta de una notificación y entonces quiero andar respondiendo inmediatamente, ¿no? ¿Por qué no es funcional? Porque me distrae de lo que estoy haciendo y me hace perder el foco de lo que estaba haciendo con mayor importancia. Ya estoy trabajando en eso, ¿no? Entonces ya desconecto datos y en tales horarios lo reviso. Entonces lo mismo es buscar con los peques. Cuando ya traen esta rutina, estos hábitos, ya traen una base para sentirse más seguros en el proceso del cambio. Ahora, en la escuela, pues sí sería buenísimo que tanto las maestras de grupo como incluso directivos a nivel de toda la comunidad establezcan también rutinas a partir de hábitos que les permitan a los peques justo esa familiaridad pronta con el contexto. De acuerdo a como yo propongo el trabajo de hábitos o el manejo de hábitos, habrá hábitos que son para cuidar de mí mismo y hábitos para relacionarme y convivir con los demás. Entonces, ¿cuáles son los hábitos para cuidar de mí mismo? Pues bueno, lavarme los dientes, pensando en los peques, ¿no? Lavarme los dientes, yo incluso con mis hijos desde despertar y sonreír, ¿no? Sonreír y agradecer el día. Y ya saludar cuando me despierto es un hábito que, como les insisto, o sea, sí dormimos juntos, pero no nos habíamos visto en 8 horas, entonces salúdenme, ¿no? El hecho de justo tomarme la puntualidad de despertarme a tiempo y estar a tiempo lista me permite despertarlos con toda la calma y con todo el gusto de saludarlos y que si a lo mejor tuvieron una mala noche por algún mal sueño o que el mosquito dio lata,
pues ya se les hace menos tragedioso despertar, ¿no? Menos pesado. Entonces, en la escuela es lo mismo, desde el saludarse, el reconocer como bien, y a mí se me hace como bien importante, que no sea un bien que, bien cansado, bien contento, bien triste, bien enojado, bien preocupado, bien aburrido, bien con sueño, bien, o sea, bien que vamos a identificar la sensación o aún mejor la emoción si es posible. Pero vuelvo a lo que comentábamos al principio. Ese proceso tiene que ser cuando con uno como adulto ya lo maneja. Yo tengo una pregunta y la hago así abierta para mí. Porque eso es algo que de repente he escuchado con muchos papás. Y ahorita que decías esta parte más de los hábitos para el autocuidado, eh, ¿qué opinan cuando se les dice a los niños, pórtate bien en la escuela? Eso es algo que de verdad a mí, por default lo he dicho muchas veces, de manera muy ya automatizada, porque era lo que me decían a mí cuando estaba obviamente en primaria y en secundaria. Pero por ejemplo, de repente yo lo he cambiado por diviértete, ¿no? Pero ese pórtate bien implica muchas cosas. Fíjate que, y hace ratito algo mencioné a lo mejor muy rápidamente en cuanto al uso del lenguaje, ¿no? Bueno, decía que los hábitos no son ni buenos ni malos, son funcionales. Y justo yo también tendrá poco tiempo quizá que me empecé a dar cuenta que no me gusta decirle a mis hijos que se porten bien, porque hay cosas que no me parece que les prohíban, o hay cosas que no me parece que les promuevan, porque desde mi forma de educarlos no me checan. Entonces también en esa conciencia que todavía, pero ya en esa conciencia, si no me gusta hacerles que se porten bien, porque no quiero que sean obedientes, quiero que sean respetuosos y cuidadosos. Entonces lo que hago, incluso ya cuando los voy a dejar, por ejemplo, con sus abuelos, es decirles, cuídate y respeta, ¿va? O sea, y si les hablo, habrá veces cuando yo no estoy con ustedes, que les pongan límites o restricciones en ciertas cosas que yo no se las pongo y ustedes tienen que respetar, no obedecer, respetar esa situación. ¿Por qué? Pues porque no están conmigo y porque el adulto responsable de ustedes en ese momento es quien les está poniendo la restricción. Y entonces cuando les pido respeto es que asuman la indicación que el adulto que está bajo el cuidado de ustedes, con el cuidado de ustedes, les indique. Nos guste o no, ya entonces yo valoraré si los vuelvo a dejar con ellos o platicaré con ese adulto para llegar a un punto medio, ¿no? Pero yo ahí sí coincido, ya también estoy un poco como distante del pórtate bien y justo me parece que pedirles que se diviertan es una invitación mucho más sensible y mucho más ad hoc a la edad de ellos, ¿no? Pensando en nuestros hijos y en la infancia en general, sin dejar de lado que respeten y que se cuiden. Sí, yo retomaría también esta parte que compartías hace un momento, Maru, de cuando les preguntamos cómo te fue, bien, cómo, es algo bien que creo que como papás es recomendable. Yo les diría, comiéncenlo a hacer, ¿no? El bien cómo es, porque el bien generaliza y engloba muchas cosas. El bien es abstracto. Sí, porque puede ser que un día nuestros peques vengan de muy buen humor porque su día fue maravilloso, por el detalle que sea, pero otro día posiblemente digan, estoy triste, estoy enojado, no me fue, me siento de esta manera, por alguna razón. Y entonces ahí es donde realmente empieza el proceso de ayuda de papá, ¿no? Desde el hecho de que me interesa cómo te sentiste hoy en la escuela, cómo fue tu día hoy en la escuela, qué te gustó, qué no te gustó, por ejemplo. Algo que yo hago con el mío es, ¿qué te gustó más en tu vida? Y obviamente decía, ¿cuál fue el recreo, ¿no? Los recesos. ¿Y qué no te pareció tan lindo de tu vida? Bueno, pues la clase fulana de tal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no me gusta. ¿No? Y entonces, esa también yo creo que es una manera de que tú vas conociendo a tu pequeño. Es una manera de que tú te vas dando cuenta qué sí le gusta, qué no le gusta, que muchas veces, ante la exigencia del medio escolar, pues tú vas a entender que a lo mejor puede tener una respuesta muy positiva y puede tener una respuesta muy positiva, ¿no? O sea, si a mi peque le gustan las ciencias naturales,
pues eso es algo que va a ser padre. Pero si no le gustan las matemáticas o la física o la química, pues también es importante entenderlo, ¿no? Pero entonces luego encontramos a papás de ¿por qué no sacaste 10? ¿Por qué no sacaste buenas calificaciones en tal materia? Papá, date cuenta que tu hijo aprende de muchas maneras posibles. Ajá. Y entonces hay que darse cuenta primero qué es lo que le gusta, dónde está su habilidad, para que tú te des cuenta que esa habilidad es la que va a desarrollar de una manera más prolífera y que lo va a llevar a alcanzar metas sobre eso y que a lo mejor en aquellas cosas que no le interesan no las va a alcanzar. ¿Qué les parece si hacemos una breve pausa y regresamos justamente con esto que nos contabas, Alex, sobre cómo podemos establecer un canal de comunicación lo más adecuado para los pequeños, porque hay pequeños que tú les preguntas cómo te fue bien y se acabó la conversación. Regresamos con... Sí. Que si regresamos con Maru. Con Maru, sí. Ay, yo no digo de entendido, regresamos con eso, sí, por eso regresamos, ¿no? Que también va como... La importancia del lenguaje que... Porque, por ejemplo, hay papás que, o sea, es como, pero es que no quiere hablar conmigo. Que ahí, por ejemplo, yo sí resalto al tiempo de ellos, ¿no? O sea, al que no es inmediatamente ahorita ya que llegaste que te estoy preguntando no tienes que contestar, o sea, nada más te avento la pregunta. Yo incluso lo sugiero y lo trabajo también ahora con los docentes mucho, que al inicio del día, o sea, yo por ejemplo, antes de salir de casa, identifiquen cómo se sienten, ya sea en emociones o sensaciones, si les duele algo, si están cansados, porque o sea, como llevaron nada más al reconocimiento de cómo se sienten, cómo están, y que en clases también es súper importante, porque si no detectas el ambiente en el que llegan tus chamacos, entonces de repente es más complicado que puedas entender la dinámica que se presente, ¿no? A mí me quedó todavía como más la convicción de hacerlo un día que llegó Jenny y le digo, ¿cómo estás? Bien, ¿bien qué? Ay, bien triste porque se murió mi tía y se soltó así, ya no yo, ¿no? Entonces dije, ok, entonces si hoy no trabaja como habitualmente lo hace, ya entiendo por qué y no me tiene que explicar nada, ¿no? Y entonces yo puedo responder. Claro. Amigos, continuamos aquí en su programa Contacto Humano y fuera del aire estábamos platicando con María Luisa y nos decía justamente esta importancia de poder respetar el tiempo de los pequeños. Háblanos un poquito más acerca de esto. Sí, pues precisamente pretendiendo mejorar la funcionalidad de lo cotidiano de nuestros peques y de nosotros a través de rutinas y hábitos, precisamente el manejo del tiempo, ya decía Alex hace rato, es bien importante. Y organización y manejo del tiempo no tiene que ver nada más con los horarios de las actividades, sino con entender que cada persona y particularmente cada peque va avanzando a su propio ritmo y no tiene que ser el ritmo que ponemos o que esperamos nosotros justo desde la expectativa, sino más bien ir poniéndole objetivos para que a su ritmo sepa a dónde tiene que llegar. Dijiste algo bien, perdóname que te interrumpa, pero dijiste algo bien importante, es la expectativa de quién, del papá. Recuerden eso, amigos, o sea, no es poner la expectativa de mí sobre mi hijo, es poner la expectativa de mí sobre él mismo. Porque si no, entonces le vamos a enseñar a cumplir la expectativa de otro. Ahora, voy a tratar como de englobar todos los elementos, porque si no nos vamos con el 10 horas del programa. En temas de lenguaje, bueno, o de que platicábamos, de cómo llevar a nuestro peque a que sepa cómo está. Creo que sí hay dos momentos que son bien importantes y es al inicio del día que él identifique cómo está y cómo se siente. Si a lo mejor no logra tal cual conceptualizar todavía una emoción, al menos que sí identifique la sensación. Si le duele algo, si siente mucha alegría por algo, si se siente emocionado, si se siente con entusiasmo, si está en la expectativa de algo que va a pasar, si, qué sé yo, pero que identifique cómo está a nivel de sensaciones para también entender quizá el comportamiento que tenga en lo que llegamos y lo dejamos en la escuela. Y en la escuela los docentes también estaría padrísimo que antes de empezar a dictar y a poner un montón de actividades, se den el tiempo de identificar cada uno de sus peques cómo llega a la hora de ese día, ¿no? A veces hay situaciones en casa que los llevan a la tristeza, a la frustración, al enojo, y si uno como adulto no lo sabe,
pues obviamente va a juzgar la actitud y la conducta como negativa, como apática, de mil formas, pero porque no está viendo una comprensión. Entonces, si no hay comprensión, no puede haber ni empatía ni comprensión. Entonces, ahí es bien importante, creo, como uno de los hábitos así rigurosos en cuanto a cuidado de mí mismo, identificar cómo estoy, ¿no? Antes de empezar mi día, o ya que estoy listo para empezar mi día. Y el otro momento sería cómo estoy terminando mi día o cómo al menos regresé de la escuela. ¿Qué pasó en la escuela? Que yo eso lo hilo mucho con mis hijos y conmigo en agradecer, ¿no? Yo en mi agenda todos los días agradezco por lo menos 3 cosas de mi día. Y con mis hijos lo hago también, ¿no? Antes de dormir, a ver, ¿qué agradeces de hoy? Una cosa que identifiquen. Y eso nos permite justo identificar cómo están, que fue a lo mejor lo mejor o más complejo de su día. Y entonces dar gracias, que también es otro hábito que yo digo tiene que ser de los de a fuerzas, ¿no? De los básicos, exactamente. De tal manera que bajo este esquema podemos ya ir acercándonos a los peques, pero en un orden justo para que en ese orden, que no tiene que ser, ojo, el trabajar con rutinas, el trabajar con hábitos, tiene que hacernos la vida funcional, pero no monótona, no aburrida, no rígida. O sea, en vacaciones, por ejemplo, pues hay un montón de hábitos que soltamos, en el caso de mis hijos y yo, pero hay otros que ya están por dejar, el agradecer, el saludarnos al despertar, el tender la cama, lavar los dientes, o sea, algunos que parecerán obvios, pero en el caso de los peques es importante identificarlos, ¿no? Entonces es para hacer la vida más funcional, más práctica y más tranquila, vivirla con más disfrute. Entonces no tiene que ser algo monótono. Si tenemos esta estructura de la rutina de los hábitos, lo podemos relacionar con los objetivos, tanto en casa como en la escuela. Y eso sí sería una invitación y casi una petición así hacia los docentes e incluso a los papás. Olvidarnos de poner expectativas, de esperar que nuestro hijo que va a empezar la primaria termine el año de lleno, pues porque es lo que dice el plan de estudios y porque es lo que se espera cuando los niños cumplen 6 años. Oye, ¿y si no? ¿Y si él necesita unos meses más después de cumplir los 6 para aprender a leer? Entonces, en lugar de poner la expectativa a que lo haga en el tiempo específico, vamos a cambiarlo por el objetivo. El objetivo es que aprenda a leer, ¿de acuerdo? Entonces, cada día vamos a buscar que él elija una actividad al menos que le acerque a ese objetivo, que le facilite ir alcanzando ese objetivo. Sí, a lo mejor mi hija, que sí fue el caso hace algunos años, le cuesta mucho manejar su frustración y entonces explota constantemente y contra su hermano, porque es lo único que tiene cerca. Entonces vamos a empezar a trabajar con ejercicios de respiración. Y entonces cuando te estés empezando a sentir así, retírate y respira. Pero es que no puedo, es que sí vas a poder de a poquito. El objetivo es que no le pegues a tu hermano. Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Mi expectativa no era que lo dejara de hacer de un día para otro, porque si no, entonces me iba a desesperar mucho antes de que ella lo lograra. El objetivo fue, y el objetivo se comparte, la expectativa es mía, pero la vi para afuera, ¿no? O sea, él lo tiene que alcanzar, mi expectativa. Cuando trabajo y propongo objetivos, entonces el trabajo es en conjunto, porque digo, bueno, ahí tengo que llegar, pero él me va a ayudar, ella me va a apoyar. Entonces vamos de a pasito a pasito. Y no hay una, o sea, no hay como una presión de que ya quiere que lo haga porque su expectativa es esa. Claro. Yo me quedé pensando ese momento, el lenguaje estructura, o sea, está padrísima esta parte donde la expectativa es mía y la puedo poner afuera como adulto y poderla verbalizar. Pero en los pequeños, bueno, no nada más en los pequeños, tanto en pequeños como adultos, el lenguaje estructura, el lenguaje da contención, el lenguaje acerca justamente al otro. ¿Cómo podemos empezar para aquellas personas que a lo mejor no lo han detectado, pero la comunicación es muy nula? ¿Cómo le puedo preguntar yo a mi hijo o a mi hija, oye, ¿cómo estás? Si el otro es bien. Y es cortante, limitante el lenguaje. ¿Cómo podemos empezar? Yo digo, no sé si suene trillada, pero yo ahí sí estoy convencida como mamá y como educóloga que para lograr impactar al otro desde lo que yo espero, necesito primero haberlo experimentado conmigo, ¿no? Entonces,
si yo ya entendí que llevo un ritmo y que hay experiencias y situaciones que me resultan más fácil procesar que otras, y que entonces hay momentos en los que fácilmente puedo externar cómo me siento y otros en los que me cuesta mucho trabajo o prefiero reservarme, y que entonces como persona llevo un ritmo muy particular, puedo entender con menor ansiedad el que el otro a veces me conteste solamente bien, ¿no? Entonces, ok, es un niño, bueno, vamos a utilizar ciertas herramientas. A veces el bien es lo más fácil porque no encuentro la palabra, no conozco todavía el concepto que me lleve a lo que realmente estoy sintiendo, ¿no? Entonces, bueno, pero para yo poderle facilitar esos conceptos necesito conocerlos y necesito yo ya haberles dado un significado. ¿Cómo? Pues desde mi experiencia. Yéndonos a cuestiones como muy prácticas, hay un libro que me encanta, por ejemplo, que es el emocional, ¿no? Hay un montón de emociones. En algunas definiciones difiero con este tema como el uso del lenguaje, ¿no? Y el prototipo, pero en sí viene un montón de sensaciones y de emociones primarias y secundarias que a mí me han ayudado, por ejemplo, con mis hijos mucho a que identifiquen dónde están, o sea, ya que, pues sí, hay emociones básicas que son 5, pero de ahí se derivan un montón. Entonces hay veces que el enojo no lo siento así nomás como enojo, sino un poquito más arriba, ¿no? Como si me estuvieran deteniendo. Entonces ya me he dado cuenta que me suena por frustración. Y que entonces esa frustración viene porque yo pensé que iba a suceder de esta manera, es decir, creé una expectativa y cuando vi que no, me frustré. Pero entonces, ¿dónde está el rollo, no? ¿En la situación o en...? No, pues en mí. Claro. O estamos como tan acostumbrados a que nos digan bien que el día que nos dicen mal es como, "Ah, ¿y ahora ¿Qué hago qué con hago? eso? ¿Qué le digo? ¿Qué? O sea, ¿y cómo estás mal? Entonces es, pues qué mal, ¿no? Y se acabó igual la Claro, conversación. claro, culturalmente le tenemos un miedo al sentir, ¿no? Digo, ya afortunadamente estamos abriéndonos y está habiendo una promoción por trabajar la conciencia y desarrollarla, eh, muy afortunada. Eh, pero insisto, no se va a lograr o no va a premiarse a nuestros peques si no viene desde nosotros, si no nosotros ya traemos también, entramos a ese trabajo de conciencia. Entonces, sí, culturalmente hay un montón de elementos que influyen. La cosa aquí es revertirlos de manera positiva o funcional, ¿no? Favorable para todos. Claro, sobre todo cuando estos papás están también frente a una cultura donde lo que siempre escuchamos, ¿no? Es que los hijos no vienen con manual. Y entonces yo digo, pues es que nada en esta vida viene con manual, ¿no? Salvo las cosas inertes, materiales. Pero aquí una de las cosas es gracias a la interacción entre padre e hijo o entre madre e hijo, lo que sucede es este aprendizaje que nos permite ir creciendo gradualmente a través y con ellos también, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, yo me quedo pensando mucho con esos papás que dicen, es que yo no sabía o yo no sé cómo educarlo. Tenemos ya la tecnología, tenemos mucho material, la escuela está teniendo una apertura para poder reeducar esta parte de los hábitos, las emociones, las conductas, hacerlo más funcional. Entonces ahorita me parece que ya es como, no es una excusa el poder decir yo no sé cómo hacerle para trabajar esto. Y entonces justamente a través de poderlo vivenciar, invitamos a todos los que nos escuchan y a todas las personas que nos ven a hacer un momentito de conciencia, es decir, de sentir cómo están en este momento, ¿no? Independientemente de todo lo que está en su entorno. Si no pueden vivenciarlo como el poder identificar, me encanta esta parte que tú nos comentabas al principio, bueno, identifica una sensación. Tienes frío, tienes calor, tienes hambre, estás con sueño. Son pequeños ejercicios que nos permiten ir agrandando un poco más la conciencia. Porque es muy cierto que el educar no es fácil, el criar no es fácil, pero justamente a través de estos espacios lo que pretendemos es el poder hacer funcional este tipo de hábitos para crear conciencia, no solo en los pequeños, también en los adultos. Así es, el darnos cuenta de cómo estamos nos regresa a nosotros, a nuestro cuerpo, a lo que somos, o sea, al vehículo que nos mueve, que nos permite movernos. Y desde ahí es de donde podemos entonces tomar más acciones. Y
para poder hacer ese contacto, yo creo que hay un puente básico y que ahorita me empezó a hacer así como un poco, que es escuchar. Escuchar es un hábito también que tenemos que desarrollar y que poco practicamos. Y escuchar viene desde, bueno, para yo poder identificar qué sensaciones tengo, voy a escuchar mi cuerpo. Para yo poder identificar cómo está mi peque, voy a escucharlo. Y a veces después del bien, quizá quiera él externar mucho más, pero si me ve en el celular, si me ve que ya me dijo muy bien y me voy bien, si me ve que estoy con él y acá, pero sin la atención plena en él, sin escucha total, pues quizá entonces por eso mejor se limita al bien. Claro, me encanta. O incluso a veces es enojado. Ay, es que tú de todo te enojas, ¿no? Uno como otro. Oye, a ver, escucha, a lo mejor está enojado por alguna situación que salió de sus manos o por alguna actitud que tú tuviste con él o qué sé yo, ¿no? Entonces escuchar creo que va a ser el puente para poder darnos cuenta de cómo estoy, o sea, para regresar a mí e identificar cómo estoy y también para poder acompañar al otro en ese descubrimiento. Claro, esta parte donde los niños entienden a nivel literal, ¿no? Es decir, el lenguaje de los pequeños es como literal. Cuando tú lees a un pequeño, te voy a comer a besos, es como no. O sea, lejos de ser una metáfora cariñosa, no quiero que me comas. Y entonces aquí una característica que escucho mucho en los pequeños es como escúchame con los ojos. Y entonces para un adulto puede sonar un absurdo, ¿no? O sea, tú no puedes escuchar con los ojos, pero es justamente este ejemplo que tú nos acabas de dar. O sea, escúchame, pero ponme atención, deja a un lado el celular, deja a un lado el ir manejando, deja a un lado como esta rutina que nos mete en esta cotidianidad y poder prestar atención a los pequeños, porque finalmente es esto, estamos transmitiendo esos hábitos que los niños no lo van a aprender en un libro, no lo van a aprender de fuera, lo aprenden de la persona más próxima que tienen, que en este caso son los papás. Y aquí justamente regresamos el sábado y domingo. Entonces sí les invitaría precisamente a revisar cómo andan en hábitos. ¿Qué es un hábito? Es toda aquella acción que se repite y se repite y se repite hasta que se hace casi de manera automática. Lo ideal es que cuando se automatice es porque ya nos permita reconocer la funcionalidad de nuestras vidas. Y vuelvo a repetir, no tienen que ser para toda la vida todos o no tienen que estructurarse en la misma rutina durante toda la vida. Se van ajustando a las necesidades, a las edades y a la misma vida, ¿no? A la misma cotidianidad. Entonces yo les diría, vamos revisando, ¿no? A ver, ¿qué pasa cuando suena el despertador? Pues pongo la alarma, me levanto. No, pues la pongo, ok, ojo ahí, ¿no? Hay que revisar y tomar un cambio. ¿Qué pasa qué es lo primero que hago al despertar? Ok, ya, sonó la alarma y me paré, pero sonó la alarma y me paré al celular. Y entonces ya estoy revisando todas mis notificaciones. Ojo, eso me es funcional. Aquí no voy yo a criticar ni a juzgar si está bien o mal. Eso es funcional. A lo mejor habrá quien me diga, oye, yo me dedico a tal o cual chamba, no se me ocurre ahorita alguna, y entonces sí necesito primero que otra cosa revisar notificaciones para ver si no hay algún pendiente que se le haya ofrecido durante la noche. Ah, perfecto. O sea, si eso te es funcional para hacer tu día más llevadero, más disfrutable, más tranquilo, adelante, o sea, está bien, perfecto, ¿no? Palomita ese hábito. Pero si yo por ejemplo, no, ya tengo mucho que no duermo con el celular en el cuarto precisamente porque era una tentación, o sea, irracionalmente, pero era una tentación. Y si a las 3 de la mañana por algo despertar y veía una notificación, ya mejor me ponía a chismear, a descansar, ¿no? Entonces está padre. ¿Qué hice? Ya, 9:30 de la noche, apago mi celular, a la bolsa, a veces va, y al día siguiente hasta 3 horas después de que desperté, ¿no? Tiene sus pros, sus contras, pero nada, o sea, de ruido ni acabado en el mundo por eso. Entonces, es ir haciendo un check primero de mis hábitos, de mi rutina, cómo va mi día a día, ¿no? ¿Desayuno? No desayuno. A ver, ¿por qué no desayuno? Ah, pues porque no alcanzo a prepararme. Ok. Y así, pues llego a la parte de la noche, ¿no? ¿Qué hago en la noche antes de dormir? Entonces, ¿cuánto tiempo le invierto a la televisión? ¿Cuánto tiempo? Y voy revisando si me funciona. A lo mejor, si veo 1 hora de televisión antes de dormir y ahí pudiera aprovechar de esa hora 30 minutos para dejar listo mi desayuno, pues entonces voy a adquirir un nuevo hábito funcional que va a ser desayunar saludablemente y a lo mejor en un horario específico, que es lo ideal, porque estoy modificando un hábito
de la noche que no me estaba siendo tan funcional, ¿sí? Y entonces ahí voy metiendo hábitos, primero reviso mis hábitos y voy metiendo también horarios, ¿no? A ver, ahora, ¿a qué hora me pongo a ver la tele? No, pues me pongo a ver la tele de 11 a 12 de la noche y yo me paro a las 5 de la mañana, pues no me están funcionando a las 12 de la noche porque pues no duermo más que 5 horas, creo. Bueno, no, 4 horas, una cosa así, y que no me da un descanso pleno. Entonces, pues voy a revisar ahí, puedo a lo mejor adelantar el horario, quitar alguna otra actividad de más temprano para ver la tele antes. Sí, o sea, es como hacer una revisión concienzuda, sí, muy concienzuda y sincera para conmigo. O sea, nadie va a llegar a revisarnos y decir, no seas mentiroso, esto no te funciona. No, o sea, la idea es, uno, elige, ¿quieres llevar una vida que más disfrute, con más calma y más bienestar? Pues órale, o sea, es para ti, por ti, no hay ninguna otra intención. Y si tienes ya peques, o trabajas con peques y lo haces para ti, pues entonces seguramente puedes permear el beneficio para ellos. Claro, sobre todo, creo que lo dijiste muy bien al inicio del programa, es estructurarse primero uno. Porque yo ahorita me quedé pensando, bueno, es que hay muchas actividades que se le delegan a la mamá, ¿no? Y entonces habrá muchas dinámicas dentro de todas las personas que nos escuchan donde también incluyen a los papás. El poder delegar y sobre todo el poder que sea un poquito más equilibrada la crianza, los hábitos, el paternaje, el maternaje, me parece que va a ayudar, pero en la medida en que uno también ponga como esa estructura, ¿no? Porque también hay mamás que se quieren echar y son felices echándose como todas las responsabilidades solas, o viceversa, ¿no? Hay papás que también dicen, no, a ver, yo lo hago sin tu ayuda, o tú puedes quedarte dormida, o etcétera. Pero aquí es justamente de tratar de equilibrar un poquito esas dinámicas, porque al final, si es para una sola persona, termina agotada esa persona. Es para que resulte funcional, ¿no? Sí, Para todos los involucrados. yo creo que el repartir las actividades te va a ayudar o les va a ayudar a los papás a evitar la sobrecarga. Dos, obviamente, creo que uno de los fenómenos que pasa es que cuando uno de los papás absorbe la mayor parte del tiempo las actividades de los hijos, cuando el otro papá quiere intervenir, es complicado porque el otro papá no lo deja, no lo vas a hacer como yo lo hago, y los hijos también reaccionan de una manera de, es que mi mamá o mi papá lo hace de esta manera, ¿no? O sea, y eso es algo que de repente, sí, como decías, mal, no es funcional, porque entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, que una mamá no se enferma y al papá le toca entrarle a todo? ¿No? O sea, la mamá les prepara el desayuno de una manera, de cierta forma, y obviamente el papá lo va a preparar de una manera totalmente distinta. Y creo que ahí recaemos otra vez al tema de las expectativas, ¿no? Que podría también ser un tema aparte, trabajar o platicar sobre esa onda de los roles desde lo femenino y lo masculino. Pero muchas veces esta resistencia a delegar o a permitir el apoyo viene desde la expectativa que tengo. Mi expectativa es que siempre los trastes se laven y se recojan como yo lo hago, porque como yo lo hago está bien hecho. Ok, sí, está bien hecho, pero no está mal hecho como lo hace tu pareja, como lo hace la otra persona, aunque sea diferente. ¿Sí? Entonces, si ponemos el objetivo de que la cocina esté recogida después de la cena y trabajamos en el objetivo, no va a importar el cómo se haga, obviamente con estándares de calidad, es decir, no un plato mal lavado, ¿no? Pero no necesariamente desde la expectativa que tengo de que se haga como yo lo hago, y entonces si no se acomodan los platos así, los vasos así en el secador, está mal hecho. Y si no secas primero por este lado y luego por el otro, entonces, mira, acomodas así, está mal hecho, ahí estoy desde la expectativa, obviamente, llevándome a un nivel de frustración que se vuelve incontrolable, y yo creo que lo que más sobrecarga genera a largo plazo. Sí, y aparte también yo creo que, por ejemplo, cuando al niño le estamos enseñando a generar hábitos, y de repente le decimos, así está mal hecho, entonces también ahí no le ayudamos mucho a que él reconozca su propio esfuerzo. O sea, no hablemos ya solamente de la autoestima, es
no le ayudamos a que él reconozca que sí lo sabe hacer. Porque muchas veces el niño lo va a hacer de acuerdo a sus posibilidades, a sus habilidades y sus actitudes. ¿No? O sea, yo recuerdo que mi mamá me decía, atiende la cama, yo la atendía pues como podía. Pero cuando llegaba mi mamá me decía, esa cama está mal tendida. Pues, chingada, ¿no? Mejor no la atiendo. Y a la final, fecha no la atiendo. Sí, a la fecha no la atiendo porque al final de cuentas la atiendo mal. Entonces yo creo que también esa parte, como pasa a veces, se nos va mucho. Como decías al principio, nosotros estamos evaluando la experiencia del niño Desde el mundo adulto. desde el mundo adulto, ¿no? Porque nosotros lo acomodamos por orden alfabético, color, y casi Y el niño por día conoce de... las letras. Claro, y a lo mejor no así, o sea, entonces yo creo que también ahí implica mucho que tú como papá tengas esa flexibilidad, de decir, esto es lo que puede mi hijo y esto sí le voy a dar. ¿No? Pero también la cuestión de enseñarle, o sea, enseñarle yo me refiero es, no lo vas a hacer por él, le vas a decir cómo hacerlo. ¿No? Una de las cosas que trabajaban muchísimo con los papás era justamente lo que decía, bueno, primero señora usted revise qué es lo que hace y después vamos a hacer una lista con horario y actividad y día por día. Entonces, por ejemplo, un día le toca a mamá, otro día le toca a papá, un día los dos a niño y otro día a papá. ¿Por qué? Porque entonces así los dos se van involucrando y van conociendo al hijo. La rutina y la disciplina también nos permite conocer al hijo. Claro. Vamos a hacer una breve pausa, Alex, y justamente continuamos con este tema que tenemos que responder. Sí, digo, porque al final de cuentas, por ejemplo, yo lo pongo en el caso del trabajo, ¿no? A lo mejor ahí donde Mario y yo estuvimos compartiendo trabajo, hay que darle la pastilla al niño, pero entonces solamente lo abarcaba, por ejemplo, la mamá, que era la mayor parte del tiempo, la mamá era la que abarcaba todo eso. Y entonces, cuando no estaba mamá por alguna situación en específico, el papá no sabía ni qué pastillas se tomaba, ni cuáles las veces que se tomaba, ni cada cuándo se la tomaba. Entonces era un descontrol total del niño. Ahora imagínate esto, digo, esto es, o sea, esencial y lo podemos ver como en la meditación cuando observamos ciertas conductas. Claro. Pero por ejemplo, el niño no se levanta a las 6. ¿Por qué? Porque pobrecito. Mira, yo me paraba a las 5:30 y entonces la mamá dice, pero tiene que tener hábitos. Desde ahí, o sea, tenemos que ir como estructurando, primero yo, o sea, saber, eso era mío, sigue acá, ¿no? Y entonces ahora con una pareja es, bueno, yo opino esto, pero esto es lo que yo opino, ¿qué opina la otra persona? ¿Sabes qué? No es que yo siento que se tiene que levantar un poquito después. ¿Por qué tenemos que hacer como esa modificación de hábitos? La tarea. Y entender que los hábitos es como un rompecabezas, ¿no? O sea, cada quien identifica los hábitos que necesita para ser funcional, los pone, o sea, primero en el nivel de cuido de mí, pero después viene el nivel de ahora hábitos para convivir con los demás. Entonces, el convivir con los demás tengo que ver que imponen en beneficio de todos. A nivel de familia, por eso insisto, hay que definir objetivos. ¿Qué objetivo tengo? Que mi hijo aprenda a ser puntual, que mi hijo sea responsable, que mi hijo tenga amor propio. Ok, entonces voy a desarrollar hábitos para que sea puntual, voy a desarrollar hábitos para que sea responsable. Y algo tan sencillo como, por ejemplo, esto que dices de los hábitos que ayudan para relacionarnos es también lo que decíamos, para conocer al hijo. O sea, ahí me tocó de repente que el papá le hacía el sándwich de jamón cuando Voy no a le hacer gustaba un el taller jamón. de manejo de hábitos, 31 de mayo. Muy bien amigos, continuamos. Y pues justo comentábamos que el conocer y el relacionarnos en los hábitos de nuestros hijos y generar hábitos en ellos también, uno les va a fortalecer a ellos, el hábito y la rutina, y dos, nos va a permitir también vincularnos con ellos. ¿No? Porque así, obviamente, vamos a ir conociendo, vamos a ir identificando aquellas cosas en las cuales nuestro hijo tiene potencial y aquellas cosas en las cuales nosotros como papás tendremos que reforzar, ¿no? Como esa parte que decía el México, si yo quiero ser puntual, entonces le voy a generar esa puntualidad y va desde mí, desde esta parte de me levanto temprano, con anticipación, con esta parte de buenos días, de preguntarle desde un inicio cómo
está, cómo durmió incluso, ¿no? Porque a lo mejor hay chicos que se levantan y se levantan temerosos, se levantan así como incómodos por algún sueño que tuvieron. Entonces, esos papás, mamás que nos acompañen, es importantísimo tener sí o sí todos los días, ¿no? Y también lo que les decía, ¿no? Generar un horario establecido, un horario para todas las actividades. Ya decías, la tarea, ¿no? Que es también una lucha incansable con los hijos de la tarea. Pero ¿por qué otro ratito no en la tele o la plataforma de juego o internet, nada más? Porque eso es un tema muy importante, ¿no? Yo quisiera retomar, porque la tarea siempre es así como el coco de los papás. ¿Cómo hacerle para que los hijos hagan la tarea? ¿Cómo hacerle para que...? Y más en esta primera semana de regreso a clases, donde se van a tener que sentar a hacer 1 o 2 horas de tarea. Y aquí justo el trabajo por hábitos a partir de rutinas ha ayudado un montón, tomando en cuenta una parte a la que no he llegado, que es el hecho de, o una manera de estar seguros de que nuestros hábitos están siendo funcionales y además de que los estamos cumpliendo, es llevar un control de los mismos. Entonces todos los días, yo por ejemplo en la noche, así me acomoda a mí, aquí me lo hace por la mañana antes de empezar actividades, reviso mi checklist de hábitos, ¿no? Y voy colombiando y ahorita tengo uno que me está costando mucho trabajo y que necesito incorporarlo porque me resuelve muchas cosas que tengo que, pero como se atrasan las vacaciones me lo he hecho concha y entonces, ¿no? Y lo mismo con mis hijos trabajan en un tablero personalizado en el que tienen pegado en la puerta de su cuarto y ahí todas las noches antes de dormir hacemos revisión de hábitos, ¿no? Y entonces también eligen uno en vez de los que les cuesta más trabajo para trabajarlo todo el mes. Y entonces al final del mes, si ese que les costaba más trabajo lo lograron en un porcentaje de mayoría, casi a la totalidad, hay una recompensa, ¿no? Igualmente en los diarios, en lo cotidiano hay recompensas. ¿Cuáles son las recompensas que les manejo todos los días? Precisamente eso, ver la televisión. Órale, o sea, la tele no es un medio de descanso, no es una actividad que requieras para vivir bien. Entonces, es una actividad que te gusta, para ti recreativa y se vale, pero no es indispensable. Entonces, ¿quieres llegar a tus 30 minutos del día de ver televisión? O hay otros días que es la consola de videojuegos la que pueden utilizar, también 30 minutos, o el día que te toca, ¿quieres usar la consola? Ah, bueno, entonces asegúrate de llevar tus hábitos. Y entre los hábitos está uno, por ejemplo, que trabaja mucho más con Matías, porque es donde más le batallamos, que llega a casa con todo lo que necesita para hacer la tarea. Porque de a tiro por viaje no traje el libro, se me olvidó la libreta, no apunté quién sabe qué, ¿no? Entonces quieres la cartulina. Entonces, sí, porque no lo anotaron ni se acordaron. Entonces, traigo el material necesario para hacer mi tarea y completo mi tarea, ¿no? Entonces, ahí hay un hábito que saben que si no está completado al día, no veo la televisión y ya ni siquiera me discuten, ¿no? Ahora, también hay momentos en los que especifico horarios muy particulares y que son inamovibles. ¿Cuáles son esos horarios? Bañarse, ya para cerrar el día es la hora del baño, la hora de la cena y la hora de acostarse. Son innegociables. O sea, no hay manera de modificarlos porque no hay motivo para que se modifiquen, salvo situaciones extraordinarísimas, ¿no? Pero si no hay nada que lo amerite, te bañas a la misma hora, cenas a la misma hora y te duermes a la misma hora, por lo menos de domingo a jueves. Viernes y sábado pues nos relajamos porque es fin de semana y se vale, porque funcionalmente no me afecta el que se duerman un poquito más tarde o no se vayan a lo mejor el viernes en la noche sino hasta sábado en la mañana, pero por lo menos de domingo a jueves va, sin estructurar tan rígidamente todos los horarios. Uno, porque aparte cambian un poquito las actividades que hacen en la tarde, ¿no? de escolares. Y dos, porque a veces podemos alternar ciertas cosas antes de una, ¿no? O sea, a lo mejor primero es la clase de piano y luego la tarea, y hay otros días que es primero la tarea porque no hay clase de piano. Y son días que a lo mejor hasta para ellos son más relajados porque saben que tienen más chance de hacerse datos con la tarea y que aún así van a alcanzar a ver la tele porque la libran antes del horario de bañarse, por ejemplo, ¿no? Yo quisiera retomar 2 cosas, ¿no? Que dijiste, es la recompensa y la cuestión de horarios inamovibles. Porque entonces también de repente me ha tocado papás que abusan de las recompensas. Entonces ya quieren,
recompensar al chico o a la chica de todo, porque se hizo la tarea, porque se bañó, porque se lavó los dientes, porque cenó, porque comió, porque se vistió, porque se portó bien en la escuela. Entonces, no, papá, mamá, no sobrecompensemos, ni no todo corresponde o tiene que llevar una recompensa. Porque entonces ahí lo que enseñamos al chico es que lo condicionamos a que tenga un comportamiento funcional o adecuado en base a algo que le voy a dar, ¿no? Entonces, y se va a acostumbrar a eso, se va a acostumbrar a que lo voy a hacer únicamente por recibir una recompensa y no por un hábito y generar una conducta que me va a beneficiar. De bienestar, sí, sí, y eso es súper importante, qué bueno que lo mencionas, porque ojo, al hablar yo de recompensas, no hablo ni siquiera de recompensas materiales, no necesariamente, o sea, de hecho no, ni siquiera las recomiendo que sean materiales, no es el juguete, no es el chocolatito, no, o sea, son más en cuestión del uso del tiempo precisamente, ¿no? O que toda la semana cumplimos nuestros hábitos de la mejor manera o con un aprovechamiento muy bueno. El fin de semana vamos a dar la vuelta al lugar favorito de ellos, ¿no? Que al bosque, que a la bicicleta, que al parque, que al encendido, que qué sé yo, ¿no? Pero vamos sobre el tiempo principalmente. Que todo el mes tuvieron un manejo, ahorita estamos en esa negociación previo, ¿no? Entonces que la lata es que me invitar a fulano a la casa. Ok, si durante el mes trabajamos un manejo de hábitos muy bueno y sobre todo con los que ahorita están detestando, ¿sí? Entonces invitan a una amiguita o una amiguita a la casa, pero al final, ¿no? Ponemos fecha, hora y las condiciones que se necesitan cumplir para lograr esa recompensa. Ojo, sin perder de vista que lo que estamos tratando de inculcarles es que tengan hábitos por convicción y bienestar, no precisamente por la recompensa. Y hay también recompensas que no siempre van a ser gratificantes, pueden ser aversivas, o sea, bueno, no, te quito, ¿no? De repente ha habido momentos en los que una de las recompensas de la semana es que le doy 10 pesos para la tiendita, ¿no? Siempre ya son unos 10 pesos para la tiendita, pero cuando no hay hábito, no hay 10 pesos, pues entonces ahí es aversivo porque le quito de lo que tiene. O en lugar de los 30 minutos, pues van a ser 20 nada más de televisión, ¿no? Y eso les ayuda mucho más a hacerse responsables, ¿no? Por eso en la parte de los horarios inamovibles, que era la segunda cosa que yo quiero mencionar, es precisamente porque entonces cuando nosotros le generamos horarios inamovibles, el chico se va a hacer responsable automáticamente de lo que tiene que hacer previo para hacer eso. Si constantemente estamos cambiando o no le damos una continuidad a estos horarios, el chico va a empezar a creer que puede hacer lo que sea, lo que quiera, sin ningún tipo de consecuencia, porque al final de cuentas se le va a dar. O sea, puedo estar 3 horas en el tele y no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y si le digo, mamá, más tarde lo hago, y mi mamá me dice, ok, está bien, así la vamos a llevar. Entonces, el chico va a aprender que no tiene consecuencias su conducta, que no tiene una responsabilidad, ¿no? Y entonces no le generamos esta tolerancia a la frustración que yo lo menciono constantemente porque es importantísimo. ¿No? ¿Qué va a pasar cuando llegue, o sea, en su adaptación a la escuela, cuando la maestra le pida las cosas al trabajo, ¿no? Sí, o sea, no nos vayamos a ver, simplemente al trabajo en la escuela, ¿no? Que le digan a la maestra, tienen de aquí a tales horas para hacerlo. Y que no entreguen nada, pues y entonces a recibir es que la maestra me aprobó, esto es lo que está muy bien, entonces, eso de los horarios inamovibles, papás, sí es como una de las cosas también que yo pongo así como sí o sí, que no es negociable. Y obviamente es negociable cuando, por lo que dices, que a lo mejor se puede cambiar y se puede ser flexible dependiendo de las actividades antes o después, o que se tengan ya previstas durante su semana. Claro, el tiempo se nos ha acabado, pero hay muchas dudas, hay muchos planteamientos que tenemos sobre la mesa. Queremos volverte a invitar, haznos un espacio en tu agenda. Sí, Sabemos que vas a hacer un taller. Brevemente compártenos la información, por favor. 31 de mayo, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, de agosto, pero yo siempre que traigo el mayo atravesadísimo, pero no, 31 de agosto, próximo sábado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, habitual, es el manejo de hábitos, transformando hábitos en resultados y bienestar.
dirigido a mamás, papás y docentes que quieran justo renovar hábitos, revisar cómo aplicarlos, cómo llevarlos a la mesa a través de rutinas espirituales que pues permitan una vida más amable. Si quieren más detalles, en Facebook me encuentran como Maru Vega y ahí está toda la información. ¿Tu número telefónico para poderte contactar? 4431 72 80 37. Perfecto, pues mil gracias, Maru. No nos queda más que darte las gracias por todo este panorama que nos ampliaste el día de hoy. La invitación sigue abierta para más adelante que nos puedas compartir un poco más de información. Alex, ¿algo con lo que tú quieras cerrar? Pues muchas gracias, Maru. La verdad que este tema es creo que de los más importantes. Y papás, ahí estamos. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Pedro. Gracias a todos nuestros amigos en Facebook. Nos vemos el próximo viernes. Ahora se ponen rápido porque Sí. No, y por ejemplo esa parte donde lo puedas tú ampliar sobre